Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Estudiemos Miqueas capítulo 2. El terrible y victorioso ejército de Dios contra Nínive. Para ello vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos por tus bondades y pedímoste en este momento que nos llenes con la presencia de tu Espíritu en el estudio de tu palabra, que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros y que podamos crecer cada día más en el conocimiento de tu palabra. Gracias por todo en Jesús. Amén. Asiria por mucho tiempo fue una nación cruel y enemiga del pueblo de Israel. Sus incursiones en contra del pueblo de Dios fueron terribles y mostraban su despiadado servicio a los dioses. Incluso ellos abrían el vientre de las madres y sacaban los fetos y los estrellaban contra las paredes. De ahí que al recordar la historia de Jonás, entendemos la actitud del profeta que no quería que esta nación escuchara el mensaje de salvación y que por ello se arrepintieran y el Señor los perdonara, cosa que el profeta Jonás no deseaba. Sin embargo, nunca debemos ubicarnos en el lugar que le corresponde a Dios y tratar de determinar quién merece y quién no merece la salvación. Esa es tarea de Dios. El juicio es divino, no nuestro. El deber que tenemos es proclamar el mensaje de Dios y llamar a la gente al arrepentimiento. El que lo acepta será salvo. El que lo rechaza recibe el juicio divino. Nínive por experiencia experimentó el perdón de Dios y la salvación. Pero lamentablemente esta nación rechazó el tiempo de gracia que Dios le dio y siguió su camino de maldad. Ahora el juicio divino es inminente contra esta nación pagana. Y ese fue el ministerio de Nahum, denunciar el pecado de Asiria y el juicio de Dios sobre esta nación. El capítulo 2 de Nahum describe la destrucción de Nínive. Lo hace con una descripción vigorosa, llena de angustia o conmoción profunda. El mensaje para Nínive es que se prepare para su destrucción, que vendrá en poco tiempo, tema de los versículos 1 al 4. Al parecer un tono irónico, el profeta le dice a Nínive que muestre su poder en lo que al parecer es inevitable. Leamos el versículo 1. Nínive, un destructor avanza contra ti, así que monta guardia en el terraplén, vigila el camino, renueva tus fuerzas, acrecienta tu poder. Otra vez el profeta se dirige al pueblo de Asiria para amonestarle por su inquietante futuro. Ese destructor viene, el que dispersa. Asiria tenía la práctica de dispersar los cautivos entre muchas naciones y ahora recibirá un juicio similar. Cuando las fuerzas atacantes rodearan la ciudad, sus habitantes la verían claramente y comprenderían su peligro. Con un tono levemente irónico, el profeta amonesta a los habitantes de Nínive que se preparen para el asedio final de la ciudad, aunque todo tipo de preparación será en vano. La destrucción que viene sobre Nínive la arrasará. Pero ese será un tiempo de liberación para el pueblo de Dios. Versículo 2. Porque el Señor restaura la majestad de Jacob como la majestad de Israel, pues los destructores lo han arrasado, han arruinado sus sarmientos. Podría considerarse que la gloria de Jacob, anteriormente arrebatada por los asirios, ahora ha sido restaurada mediante la destrucción de estos enemigos. Asiria había arrasado y había arrebatado las tierras que eran de Israel. Ahora van a ser saqueados y asesinados por sus vencedores. En los versículos 3 y 4 se describe a los enemigos de Israel viniendo con carros de guerra, con escudos rojos o que se volvieron rojos por la sangre de los hombres que ha asesinado, porque el ejército de Asiria temblará ante el ataque fiero de sus enemigos. Su ataque trae confusión, dolor y muerte. Versículo 4 dice:
Desaforados corren los carros por las calles, irrumpen con violencia por las plazas. Son como antorchas de fuego, como relámpagos zigzagueantes. Así que se describe el avance del enemigo, que será despiadado y cruel, de la misma manera en que los asirios lo fueron con Israel. En los versículos 5 al 10 se describe la caída y el saqueo de Nínive. Cuando la invasión llega, la orden del rey de hacer defensa del palacio hace que los soldados salgan y se atropellen mutuamente ante la desesperación del combate. Leamos el versículo 5. Se convoca a los valientes, se atropellan en su marcha, se apresuran hacia el muro donde se prepara la defensa. Aquí se describe a los líderes militares y a la realeza de Nínive, que ordena que se desplacen de inmediato hacia las numerosas torres de defensa para tratar de detener el ataque de los invasores. Pero los invasores, los enemigos de Asiria, se protegen contra esta defensa y les da la oportunidad de atacar. Pero algo sucede, versículo 6. Las puertas de los ríos se abren y el palacio es destruido. Nínive se encontraba en el punto de confluencia de 3 ríos, siendo el más grande el Tigris. Entonces se construyeron represas para reducir el daño causado por las indicaciones en cada estación del año. Algunos historiadores griegos comentan que hubo una inusual creciente del río Tigris que facilitó la invasión de los persas y los babilonios, y que hizo que debilitaran las fuerzas y el palacio quedara expuesto a los invasores. Versículos 7 y 8. Llevan cautiva a la reina, la ordenan que suba, y sus criadas la llevan gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Nínive es como un estanque cuyas aguas se escapan, gritan, «¡Deteneos, deteneos!», pero ninguno mira. La reina a la que se refiere el texto es la diosa Istar, que fue llevada por sus atacantes para demostrar la superioridad de los dioses enemigos. Las criadas serían las prostitutas del templo que se lamentarán por el fin trágico de su diosa. Además, aunque Nínive había sido como un oasis en el desierto que atraía a muchas personas, todos se fueron debido a la devastación. Entonces hay tremendas expresiones de dolor ante la caída de la ciudad asiria. Pero llega el momento del saqueo. Parecen gritar que se detengan, pero el despojo sigue. Versículo 9. Saquead plata, saquead oro. Hay riqueza sin fin y toda clase de objetos suntuosos y codiciables. Asiria había despojado a las naciones que habían invadido. Se dice que cuando tomaron a Nínive fue mucho el tesoro que se sacó de allí. Era una riqueza excepcional en cantidad y en valor. Todo eso de nada les servirá en el día del juicio. En poco tiempo esta nación evidencia el terror de la muerte en sus soldados y en los príncipes asirios. Versículo 10. Vacía, agotada y desolada, está su corazón desfallece. Le tiemblan las rodillas, tiene dolor en las entrañas, los rostros están demudados. Se usan 3 palabras, vacía, agotada, desolada, en un intento del castellano de tratar de reproducir la vigorosa alteración del hebreo que describe la completa ruina de Nínive. Están llenos de terror y desesperación, están temblando, sus rodillas se debilitan y los rostros están llenos de terror. Es una nación que ya no tiene remedio. Esto se convierte en un símbolo de lo que sucederá con los tiempos cuando Jesús venga a dar retribución por su rebeldía. Los impíos palidecerán ante la presencia del Dios Todopoderoso cuando Jesús venga por segunda vez. Elena de White describe este momento. Ante su presencia hanse tornado pálidos todos los rostros. El terror de la desesperación eterna se apodera de los dos que han rechazado la misericordia de Dios. Se deslía el corazón y se baten las rodillas, y palidece el rostro de todos. Los justos gritan temblando. ¿Quién podrá estar firme? Termina el canto de los ángeles, y sigue un momento de silencio aterrador. Entonces se oye la voz de Jesús que dice: «Bastaos mi gracia».
Los rostros de los justos se iluminan y el corazón de todos se llena de gozo. Y los ángeles entonan una melodía más elevada y vuelven a cantar al acercarse aún más a la tierra. Libro El conflicto inminente, página 100. La actitud de los impíos cuando se confrontan con el juez del universo, para ellos es un día aterrador, pero para los hijos de Dios será un día de gran victoria. Nahum usa una figura de animal para describir el actuar de Nínive, pero también para hablar de su caída, a pesar de la arrogancia con que vivía. El juicio de Dios viene sobre ella y quedará destruida. Versículos 11 al 13. Leamos los versículos 11 y 12. ¿Qué sucederá de la cueva de los leones y de la guarida de los cachorros, de los leones donde se recogía el león y la leona y los cachorros de león, y no había quien los espantara? El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y despedazaba para sus leonas, llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. La figura del león describe el poder de este pueblo. Se compara a Siria, su capital, Nínive, como un león hambriento que trae alimento a sus cachorros y alimenta a la leona que ha parido. Este reino despojaba y hacía lo que quería. Elena de White comenta: en el tiempo de su prosperidad temporal, Nínive era un centro de crímenes e impiedad. La inspiración la ha caracterizado como una ciudad de sangres, llena de mentira y de rapiña. En lenguaje figurativo, el profeta Nahum comparó a los ninivitas con un león cruel y devorador, al que preguntó: ¿sobre quién no pasó continuamente tu malicia? Libro Profetas y Reyes, página 198. Se describe de manera vívida cómo Nínive, mediante sus conquistas, conseguía despojo en abundancia para su pueblo. Esta nación orgullosa y fiera será destruida por el Señor. Su tiempo de gracia pasó y ahora viene la justicia divina que pone fin a toda su crueldad y maldad. Este es el tema del último versículo del capítulo 2 de Nahum. Versículo 13. Aquí estoy contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Quemaré y reduciré a humo tus carros, y la espada devorará tus leoncillos. Acabaré con el robo en tu tierra, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. El Señor acabará con su arrogancia y destruirá su poderío. La destrucción de Nínive se produjo después de que ella dejó que transcurriera su tiempo de gracia sin arrepentirse en forma duradera. Había cesado la paciencia divina. Elena de White comenta: grande fue la gloria del reino asirio y grande fue su caída. El profeta Ezequiel, llevando más adelante la figura de un noble cedro, predijo claramente la caída de Asiria por causa de su orgullo y de su crueldad. El orgullo de Asiria y su caída habían de servir como lección objetiva hasta el fin del tiempo. Acerca de las naciones de la tierra que hoy se levantan con arrogancia y orgullo contra él, Dios pregunta: ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén en tierra baja. Libro Profetas y Reyes, página 270. Dios le da a cada nación un tiempo de gracia para que ella reconozca la grandeza de Dios y siga sus indicaciones. Pero cuando estas naciones llegan a su colmo, llenan la paciencia de Dios, serán objeto de juicio. Elena de White así lo explica: con infalible exactitud, el infinito sigue llevando cuenta con las naciones. Mientras ofrece su misericordia y llama al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, el ministerio de su ira comienza. La cuenta se cierra. Cesa la paciencia divina. La misericordia ya no intercede en favor de aquellas naciones. Libro Profetas y Reyes, página 269. A cada uno el Señor nos da una oportunidad de conocerle y servirle. Asiria tuvo una evidencia clara de la misericordia divina. Este pueblo vio el milagro que Dios hizo al perdonarle la vida. Ese fue el mejor regalo. Pero cuando ellos se alejaron, no tenían excusa. No podían alegar ignorancia. Al enfrentar el juicio divino, ellos no tienen escapatoria. Apreciado amigo y hermano,
Dios en su bondad nos da un tiempo especial para poder experimentar su amor y su cuidado. Dios nos da suficientes evidencias de su poder y su gracia. Todos los que quieran pueden alcanzar el perdón divino, pero llegará el momento en que cada uno debe enfrentarse al juicio divino y cada uno tendrá que enfrentarse a esa realidad. Por eso la invitación hoy es entregar la vida al Señor y recibir su justicia. De esta manera podrá reinar con todos los santos por la eternidad. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde. Es mi oración. Amén.